Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, por un día más de vida que nos permite tener y ver con salud aquí en este hermoso ya 9 de noviembre ya del 2022. Y bueno, siempre es un gusto y un placer poder estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Así que mientras usted va llegando, pues yo voy aquí a empezar a compartir mientras usted va aquí conectándose con nosotros. Entonces, sean bienvenidos todos aquellos que siempre tienen el gusto de estarnos aquí apoyando y estarse aquí conectando con nosotros. Así que 9 ya de noviembre, ya casi se termina el año, ya estamos viendo el final ya del año. Es algo increíble que cómo pasan los días tan rápido y ya casi se culmina este año más que del 2022. Así que, bueno, gracias Señor por todos aquellos que siempre están aquí con nosotros. Así que mientras usted se conecta, déjeme aquí comparto porque después se me olvida compartir. Entonces, pues déjeme comparto mientras van llegando nuestros fieles que siempre están aquí. Hemos estado hablando, estamos hablando del Apocalipsis, un libro algo difícil porque pues a veces es literal, a veces es simbólico y a veces como que no le hallamos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios, como dijo el hermano acá en la convención, muy cierto, la palabra de Dios se defiende sola, no necesitamos defenderla, ella se defiende sola, ella se explica sola, entonces pues nosotros solamente le damos lectura a lo que ya está dicho, porque pues nuestro Dios fue sabio en dejarlo todo así escrito. Y mismo Apocalipsis dice, hay de aquel que le quite o le añada a este libro. Las plagas que cayeron en Egipto caerán sobre él. Así que, pues gracias Señor, ¿verdad que esta palabra solita se explica, solita se defiende, como dijo nuestro hermano aquí en la convención, y es muy cierto, ella se defiende sola. Entonces, pero gracias Señor, ¿verdad? Por este apocalipsis, porque decíamos en veces anteriores, decíamos, bueno, muchas personas ven programas y siempre les gusta ver el final, a ver si, pues para ver, a ver si se les conviene ver ver el programa o no, y les gusta irse hasta el final para verlo. Bueno, el Señor tuvo esto, ¿verdad? De ponernos a nosotros el final de la historia de esta vida, de en esta tierra, lo que va a haber al final. Entonces, pues gracias al Señor, hermanos, ese es el cuidado de nuestro Dios, eso es lo que Dios hace, siempre nos puso el final. ¿Para qué? Bueno, para que entendamos de qué nos quiere rescatar, otro para ver el libre albedrío, dice, escoge tú entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición, y nos dio esa libertad para que nosotros escojamos nuestro final, que lo hemos dicho una y otra vez, pero lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nuestro Dios quiere, pero bueno, todo queda en el ser humano. Dios lo hizo todo bueno, Dios lo hizo todo perfecto. Solamente nos resta a nosotros darnos nos da ese tiempo de decidir. Nos pone en esta vida y nos pone bendición, maldición, vida o muerte, y nosotros vamos en el transcurso de la vida. Pero hay la palabra de Dios donde nos advierte también de que si hacemos lo contrario o si nos rebelamos, es mejor, la mejor palabra, rebelarnos en contra de la voluntad de Dios, bueno, nuestro final es de muerte. Pero si decidimos hacer la voluntad de Dios, vivir aquí en esta tierra bien, vivir como el justo Noé, como encontró justo a Job, así, justos, o sea, viviendo una buena vida bajo los mandamientos de Dios. Dice, tú tendrás vida eterna, solamente rígete así, no te dejes, dice,
le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? A donde quiera que yo te introduzca, ni te hagas a sus culturas, ni adores a sus dioses, y tú estarás bien. Entonces, Dios nos puso en esta tierra y nos dice, nada más no te hagas a sus culturas, ni adores sus dioses, porque yo soy tu Dios. Guarda mis mandamientos y mis preceptos y tú tendrás la vida eterna. Y eso es lo que luchamos día a día por mantenernos firmes en hacer la voluntad de Dios, porque nuestro deseo es tener la vida eterna. Eso es lo que más anhelamos. Dios te bendiga, Claudia. Bienvenida, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y bueno, nuestra fiel columna, nuestra hermana Noemí. Gracias, hermana, por estar siempre al pendiente y estarnos apoyando siempre en cada transmisión. Así que, mis amadas, eso es lo que está sucediendo el día de hoy y eso es lo que nuestro Dios anhela y desea que es. Dice, bueno, yo quiero rescatarles, yo tengo algo especial, no aquí en la tierra, dice Dios, lo tengo en el cielo. Tengo algo muy especial para cada uno de ustedes. Solamente esfuércense y sean valientes, no teman, no desmayen, sigan adelante y ustedes lo van a lograr. Entonces, eso es lo que nos recomienda y nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, nena. Y bueno, nuestro Dios también desde un principio. Entonces, gracias, Señor, por su palabra, hermanos, porque es nuestro manual, es nuestra guía, es nuestro consejera, es quien nos alienta, es nuestra medicina. Bueno, todo es la palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. Así que gracias, Señor, por ello, hermanos. Y bueno, como decimos una y otra vez, ya está por terminarse el año y qué bonito es que terminemos el año pues dándole gracias a Dios y estando aún en su camino, porque bueno, pues en la pandemia se llevó a muchos ya no regresaron a la iglesia, muchos ya se quedaron en casa o se cambiaron de doctrina y la pandemia hizo muchos estragos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A veces es lamentable ver a otras personas que las mirábamos gozándose en nuestros cultos, escuchando la palabra de Dios muy activos y resulta pues que en la pandemia escucharon otras doctrinas. Ya ve que empezaron todos a transmitir y bueno, se fueron a otras doctrinas. Otros pues de plano se quedaron en casa porque le encontraron la comodidad y se quedaron en casa. Entonces, pues mis amados hermanos, es tan importante nosotros buscar y acercarnos a Dios porque cada vez se va a ir haciendo más difícil. Lo hemos dicho, ¿verdad? Ay, perdone el ejemplo, pero lo hemos dicho a veces, ¿cómo le podría decir? Es como los videojuegos, ¿verdad? Que cada vez se va poniendo más difícil se va poniendo más difícil el nivel y obvio que se va reduciendo el número de creyentes, pero bueno, la Biblia siempre ha hablado de un remanente fiel. Por eso dice el que persevere hasta el final, porque habla de un remanente fiel, ese que no se mueve, ese que se permanece firme, que pase lo que pase, sigue ahí, como la palmera, ¿verdad? Que casi se voltea y casi está para decimos nosotros, no, hombre, se va a trozar, pero no, pasa la tempestad y se vuelve a levantar. Así quiere nuestro Dios que seamos como esas palmeras que aunque pase la tormenta nos volvamos a levantar una y otra vez y seguir en este hermoso camino que nos ha marcado nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermana Marisol. Un fuerte abrazo allá hasta Sonora y gracias por acompañarnos cada mañana, mi amada, en este su programa de Aprendamos Juntos. Así que gracias, mi hermana, gracias por estar siempre aquí con nosotros al pendiente. Y bueno, mis amados hermanos, eso es lo que está sucediendo y el capítulo que hoy nos va a acompañar es un capítulo algo tremendo, habla de los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Más que ahora, el tema de nuestro hoy es medir el templo. Hay que medir el templo y siempre lo hemos dicho, un día Dios nos va a medir para recompensarnos a cada uno. Entonces, a veces las mamás dicen, vea, te tengo medido, ahora verás, ahora verás. Entonces, Dios va a medir el templo, va a haber un templo. Si hoy no hay un templo en Jerusalén, aquí nos está diciendo que va a haber un templo
y es lo que vamos a ver el día de hoy y con los dos testigos. Acuérdese que hay un intermedio, hay una pausa entre el sexto sello y el séptimo sello. No, perdón, ya se abrió el séptimo sello, pero ahora ese séptimo sello hace una pausa, un interluvio ahí, una pausa, para que me entienda mejor, entre la sexta y séptima trompeta. Este capítulo 11 es el abrir de la séptima trompeta y trae algo tremendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acuérdese que entre la trompeta 6 y 7 hay 3 ay. Entonces, ay de ay, ¿cómo te va a ir, verdad? No es de ay porque me dolió, no de ay de espanto, de que no sabes lo que te espera, no sabes lo que te va a suceder si sigues así, de que acuérdese que terminamos el capítulo allá en el capítulo 10 donde dijeron, y no se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron. Entonces, es algo increíble, hermanos, la dureza del ser humano, la insensatez del ser humano, la necedad del ser humano que a pesar de todo lo que va a suceder y de todo lo que va a haber, y que dice, y van a seguir adorando a sus dioses de barro y de plata y de oro, y van a seguir, hermanos. Acuérdense que ya murió primero la cuarta parte de la tierra, después la tercera parte de la tierra, así que ya va avanzada la muerte de millares de seres humanos, y aún así la gente va a seguir sin quererse arrepentir. Es algo increíble eso, en serio. Es algo increíble cómo el hombre, el ser humano puede poner su corazón tan duro para no atender a la palabra de Dios, para no querer obedecer a la palabra de Dios. Hombre, hemos dicho, si no lo quiere hacer usted, hágalo por sus hijos, para que sus hijos conozcan el evangelio, para que sus hijos se acerquen a Dios. Fíjese que ahí en el centro de rehabilitación hay un muchacho muy activo, y vimos su transformación ahí, lo vemos muy entregado en las cosas de Dios, y ahora que tuvo su primera visita, y fue la esposa y le dice, oye, yo cuando salga yo quiero seguir en este camino, yo quiero buscar de Dios. Y dice ella, pues yo te respeto, si tú quieres seguir en eso, bueno, a mí me acaban de regalar un San Juditas, y pues es en lo que yo creo. Y entonces dice él, pues no te voy a decir ahorita mucho porque pues no conozco mucho, pero yo saliendo de aquí yo voy a buscar de Dios. Dice, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Pero yo respeto lo tuyo y tú vas a respetar lo mío. Pero mis amados, si la esposa está viendo que hubo una transformación, que hubo un cambio, que dejó la adicción y que ahora vive en Cristo, ¿por qué seguir con que sus ídolos? Si todo el tiempo que adoraron ídolos no hubo ese cambio, no hubo esa transformación, no hubo ese arrepentimiento, y ahora que él llegó allí y se les puso la palabra de Dios, se les puso la salvación, ¿cómo es que la mujer dice, no, yo voy a seguir en lo mío? Es algo increíble, y así va a suceder. Así dice la palabra de Dios que va a suceder aquí en el Apocalipsis. La gente no se quiere arrepentir, no quiere dejar de pecar. ¿Por qué? Porque la vida es una y hay que vivirla, pero Dios nos está revelando a través de Apocalipsis que nos tiene grandes cosas para aquellos que permanezcamos hasta el final, aquellos que sigamos en el camino de nuestro Dios. Hay una gran recompensa, más que todo hay una ciudad santa donde va a reinar la justicia. De hecho, aquí al final de este capítulo 11 vamos a ver la entrada al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ya casi el final, se nos va a empezar a mostrar el final, dónde va a terminar todo y dónde va a acabar el anticristo. Entonces, pues, hermano, siga con nosotros, ya casi, yo pensé que me iba a tardar bastante para estar dando el Apocalipsis, pero creo que vamos muy rápido, y que bueno, gracias Señor, ¿verdad? Que nos está enseñando día a día. Así que Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, mis amados, ya dándole esta introducción, vamos a darle lectura a lo que vamos a comenzar hoy. Apocalipsis capítulo 11. Dice así la palabra. Ya llegó, hermano. Dios le bendiga, hermano. Reinaldo Chávez dice, hola, buenos días. Dios les bendiga, hermana. Bendiciones este miércoles. Bendiciones para todos.
siempre lleven en oración a mi nieto. Claro que sí, mi amado. Claro que sí, hermanos, ya escucharon ahí. Vamos a seguir orando por el nietecito de nuestro hermano Reinaldo Chávez. Él se encuentra ya en El Salvador y le mandamos un fuerte abrazo, mi amado hermano, en el amor de Cristo, allá está El Salvador. Y hermanos, pues aquí está la petición de nuestro hermano, que sigamos llevando en oración a su nieto. Ya él nació con alguna complicación, pero creemos en Dios que él va a terminar la obra en este bebecito. Así que gracias, Señor, por ello. Dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Entonces, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que está en sentido espiritual, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. El capítulo va a seguir hasta el versículo 19, pero lo voy a dejar hasta aquí porque pues no vamos a avanzar hoy mucho. Pienso que no me voy a acabar el capítulo. Eso pienso, ¿verdad? Que no me voy a acabar el capítulo el día de hoy, pero estamos hablando de que va a haber un templo. Acuérdense que hoy en día Jerusalén o Israel no tiene templo, hermanos. Pero aquí nos está diciendo Apocalipsis que va a haber un templo y que va a haber unos testigos ahí que les va a testificar. Acuérdese que aquí en el capítulo, en este último capítulo, ahí nos quedamos, que le dijeron a Juan: vas a profetizar, vas a seguir hablando a tribus, lenguas y naciones. Y bueno, el apóstol Juan también va a seguir y luego van a seguir estos 2 testigos. Así que vamos a comenzar con la introducción de este capítulo. Dice: este pasaje, junto con el capítulo anterior, forman un paréntesis previo al toque de la 7ª trompeta. Dice: y aunque ambos no parecen tener ninguna relación entre sí, están conectados por el hecho de que tanto Juan como los 2 testigos que encontramos en este capítulo son llamados a profetizar en los últimos tiempos de acuerdo a los profetas de la antigüedad. Acuérdese allá que había ahí anunciado el apóstol Juan al final, ¿verdad? Del capítulo 10, que dice, pero porque que le dijo, ¿verdad? Juan, es necesario, comete el librito, y dice que fue amargo a su vientre, dice, pero que fue necesario, hermanos, fue necesario que Juan comiera ese librito, dice, porque te falta todavía por seguir profetizando a tribus, lenguas y naciones. Entonces, eso es lo que terminamos allí en Apocalipsis 10, versículo 11,
Y Apocalipsis 11:3 vamos a ver a los dos testigos que también van a seguir profetizando en esta. Acuérdese que ya estamos más allá de la mitad de la gran tribulación, o sea, es el final de la gran tribulación. Se va a arreciar, por decir así, toda la situación del ser humano. Si había dolor, va a haber más dolor. Si había angustia, va a haber más angustia. Y vamos a ver lo que va a profetizar estos dos testigos, que también a Juan se le dijo, vas a seguir profetizando, esto todavía no se termina. Y entonces, y bueno, estos dos testigos también van a seguir profetizando. Dice, por otro lado, es interesante notar también que la acción descrita en estos versículos se desarrolla en Jerusalén, la santa ciudad, y se menciona de forma especial la presencia del templo judío, que en este periodo habrá sido reconstruido y estará nuevamente en funcionamiento, hermanos. Acuérdense que fíjese que el pueblo, ¿por qué estamos diciendo que hoy, en este capítulo, ya está todo en Jerusalén, ya está todo para los judíos? Porque ellos tienen el templo, la iglesia no tiene templo. La iglesia es el templo, nosotros no tenemos templo, pero los judíos sí, para ellos es muy, muy importante el templo. Y obvio que creemos que quien les va a dar el permiso de construir ese templo va a ser el anticristo. Ahora, ¿dónde se va a construir? Si está ocupado el lugar donde fue el último templo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, en dónde se va a construir, cuándo se va a construir. Y bueno, es para los de Israel, hermanos. Nosotros, le vuelvo a repetir, nosotros no tenemos templo, dice la palabra de Dios, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, hablándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros, la iglesia, somos ese templo, pero el pueblo de Israel sí necesita un templo. Y si además los dos testigos que profetizarán allí durante 1270 días guardarán una clara relación con el ministerio profético que en el pasado habían llevado a cabo otros profetas de Israel, como Elías y Moisés, hermanos. Vamos a ver estos dos testigos. Dice, por lo tanto, la suma de todos estos detalles nos hace pensar en el interés que el Señor seguirá teniendo por Israel hasta el final, y de acuerdo a sus profetas, habían anunciado, aún será restaurado espiritualmente y crecerán, dice, en el Señor Jesucristo como su Mesías. Así que, bueno, vamos a ver aquí, el templo de Dios es medido. Entonces, vamos, ay, hermana Emilia, me estuve acordando hoy de usted, hermana Emilia. Dije, no he visto a la hermana Emilia últimamente, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros. Hermana Marta Martínez, Dios le bendiga. Dice, estoy haciendo un trámite, le pido por favor, ore para que todo salga bien, bendición. Claro que sí, mi amada hermana, vamos a estar orando. Sé que anda haciendo usted trámites, Dios le conceda y le ponga la gente que usted necesita para hacer este trámite y que todo salga bien, hermanos. Primeramente Dios, mi hermana, todo va a salir bien. Déjese guiar por Dios. Él la va a enseñar y la va a dirigir a las personas que usted necesita para hacer este trámite. Dios le bendiga, mi amada hermana. Dice nuestra hermana Emilia, hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les cuento que la bebé nació y falleció, ya que tenía una sola arteria. Dice que ya que tenía una sola arteria. Y también falleció mi pastora, una gran mujer guerrera, luchadora, que con 14 hijos también se dio un espacio para brindarme su amor incondicional a mí y a mis hijos. Fue mi segunda mamita, ya que mi madre se me fue con la pandemia y mi hijita se me fue en un accidente a los 22 añitos. Entonces, tanto dolor, imagínense cómo debo estar después de tanto sufrimiento. Ahora solo abrigo la esperanza de volverlos a ver un día. Quiero resaltar algo. La muerte de mi pastora fue muy linda, ya que quiso verse bonita, se cambió para una boda y la estaban peinando y se durmió y ahí quedó para siempre. Ahora está en los brazos del Señor. Saludos desde Perú. ¡Wow! Dios le bendiga, hermana. Saludos y bendiciones hasta Perú. ¡Qué bonito! Fíjese, la pastora se estaba arreglando para ir a una boda. Haga de cuenta que se arregló para ir con nuestro Señor Jesucristo, se arregló para entrar con nuestro Señor Jesucristo. Pues qué bonito que la estaban peinando y se durmió y bueno, ahí terminó su carrera.
Es triste, siempre hemos dicho que toda muerte es triste, duele, pero a través de esa tristeza, hay ese gozo, como dice aquí nuestra hermana, de que se le va a volver a ver un día a la pastora a su hija y a todos estos bebés que han ido. Fíjese que una vez escuché al pastor, al evangelista Josué Irión, que él dijo que allá en Zacarías, parece que Zacarías 14, donde dice, y mis amigos me preguntarán, ¿quién te hizo estas heridas o de dónde son estas heridas? Algo así dice. Dice, y le dirán, esto me lo hicieron en la casa de mis amigos. Y decía el pastor Josué Irión que probablemente quienes les preguntarán eso serán esos bebés que no vinieron al mundo, que no supieron que hubo un Jesucristo, que no supieron que hubo un Mesías que vino y murió por nuestros pecados. Acuérdese que todos nacemos en pecado. Entonces comentaba el hermano Josué Irión en aquel entonces, decía que tal vez son estos bebés que nacieron y murieron o que otros no llegaron a quedarse. Dice, ellos le van a preguntar porque como ellos no saben la historia, ellos no llegaron aquí a conocerlo todo, dice que probablemente van a ser estos niños que le van a decir, ¿quién te hizo eso? ¿De dónde fue? Y Jesús les va a decir, bueno, esto me lo hicieron en la casa de mis amigos, porque le vuelvo a repetir, porque son bebés que no conocieron y no supieron que alguien murió por ellos para quitarles ese pecado con el cual nacemos todos, que bueno, fue contaminada la raza humana desde allá, desde el Edén. Así que ese comentario lo hizo el pastor Josué Irión y no se me olvidó, se me quedó bien grabado ese comentario que el evangelista hizo, porque puede ser que sea así, ¿verdad? Porque pues sí es cierto, son niños que no conocieron, no supieron que alguien murió por ellos y que para quitar el pecado que fue sembrado en el Edén a toda la humanidad. ¡Ay, hermana! Pues toda una vida. Tenía 89 años su pastora, toda una vida, gloria a Dios. Y mire que a pesar de que dice que tuvo tantos hijos, aún así pudo entregarse al pastorado y pudo 14 hijos, pudo atender a una congregación. Gloria a Dios por ello, es un testimonio tremendo, ¿verdad? Y gracias, Señor, por toda esta vida que le dio a la pastora y todo el tiempo que le sirvió a nuestro Señor. No, pues va a tener una entrada triunfal, pero que si bien bonita en el cielo. Y va a estar ahí su corona. Así que, pues gloria a Dios por ello. Y fíjese, hermano, pues ya que estamos aquí y que estamos haciendo estos comentarios, pues mire, ¿sabe qué? Vamos a orar por estas peticiones, por nuestra hermana Marta que traía algún problema allí en su matrimonio. Entonces, pues vamos a orar para que Dios la guíe, Dios la proteja y le ponga la gente necesaria, lo que ella necesita para arreglar estos trámites. Y vamos a orar también por el nieto de nuestro hermano Reinaldo, que aún sigue delicadito de salud y que esperemos en Dios y que esta prueba sea el testimonio del día de mañana de nuestro hermano Reinaldo y de los padres de este bebé que indudablemente que han de estar afligidos, porque qué papá no quiere y qué mamá no quiere tener un hijo sano y un hijo que nazca así, todo bien y que salga todo bien. Todos deseamos eso, pero pues a veces son cosas que pasan y que uno a veces no entiende, pero que Dios nos consuela y Dios nos alienta y Dios nos ayuda. Y bueno, vamos a orar aquí por nuestra hermana Emilia para que Dios le fortalezca a ella. Pues sí, han sido muchos golpes muy fuertes y bueno, esta bebé pues murió. A veces se oye muy cruel, hermanos, pero a veces cuando un bebé nace así con todos esos problemas, ¿qué quisiera uno, hermanos? A veces yo he hecho este comentario y perdóneme, yo no quiero ofender a nadie, pero a veces somos muy egoístas porque queremos a la gente con nosotros, aunque esa persona esté sufriendo, esa persona diga que ya no puede más y nosotros orando y orando que Dios no se los lleve, que Dios no se los lleve, porque nosotros los queremos con nosotros, pero no nos ven, no consideramos que la persona está sufriendo, que la persona está en agonía y que ella ya quiere irse y nosotros diciendo, no, Señor, todavía no te la lleves, no te la lleves. Entonces, a veces inconscientemente nos ponemos algo egoístas porque pues cuando nosotros nos sentimos enfermos, igual que quisiéramos escapar luego del dolor o de la aflicción,
Y entonces, por eso lo más importante es siempre orar y decir, Señor, haz tu voluntad, que sea lo mejor para la persona que está sufriendo, que sea lo mejor. Y siempre yo escuchaba a mi mamá orar, ¿verdad? Y decir, Señor, si no le vas a sanar, llévatelo para que ya no esté en más angustia. Llévatelo, Señor. Sabemos que un día lo vamos a volver a ver y que una vez más nos vamos a gozar y vamos a estar juntos por una eternidad. Pero si le vas a dejar, sánale. Sana a esta persona para que esta persona pueda seguir adelante y pueda seguir en paz, hermanos, en paz, viviendo en este mundo. Entonces, a veces nos aferramos y no queremos desprendernos de nuestros seres queridos, pero bueno, son cosas y es la voluntad de Dios que a veces no entendemos, pero que un día dice la palabra de Dios, lo que tú no entiendes hoy, dice, lo entenderás después. Entonces, un día vamos a entender todos estos misterios y estos secretos de nuestro Dios. Así que, bueno, vamos a orar por estas peticiones que nos han puesto aquí antes de que se nos vayan, ¿verdad? Y se me olvide a mí orar por estas peticiones. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este hermoso amanecer. Gracias, oh Dios eterno, por tu amor y por tu misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor eterno. En esta hora nos unimos a las peticiones de nuestras hermanas. Te pedimos primeramente por nuestra hermana Marta. Ella anda arreglando unos asuntos legales, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú le des la gracia y la sabiduría, que tú pongas la gente necesaria, mi Dios, para que mi hermana pueda arreglar este asunto y todo pueda salir bien. Mi hermana está muy angustiada, mi Dios. Mi hermana está muy triste por toda esta situación que ella está pasando, pero mi Dios, ayúdala, fortalécela, guíala, mi Dios eterno, y que ella pueda arreglar este asunto de la mejor manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te seguimos pidiendo por el nieto de nuestro hermano Reinaldo. Para ti nada hay imposible. Para ti todo es posible, mi Dios. Haz un milagro en este pequeñito, mi Dios. Atiende a la petición de sus padres, de sus abuelos, que están clamando a ti para que seas tú quien le dé la sanidad completa a este pequeñito. Hemos visto tantos testimonios de bebés que luchan y luchan y luchan y después los vemos sonriendo y viviendo, mi Dios. Haz esto con este pequeñito. Pon tu mano sanadora allí donde él necesita ser sanado, donde él necesita ser restaurado. Sé tú, mi Dios, quien termine la obra en este pequeñito y dales esa felicidad, dale ese gozo a sus padres y a sus abuelos de ver a su bebé sano, de ver el milagro que tú vas a hacer en la vida de este pequeñito, en el cuerpecito de este pequeñito. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y mi Señor amado, te damos gracias por nuestra hermana Emilia, que estuvimos orando por este bebé que venía con complicaciones, mi Dios. Venía ya así con esa complicación y bueno, que tú le diste la oportunidad de nacer y que su mamá le conociera, mi Dios, aunque él murió, pero su mamá le pudo conocer. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a esta mamá, que tú seas su consuelo, mi Dios amado. Es algo tan doloroso y tan triste esperar 9 meses a un bebé y, Señor mío, verle nacer sin vida es una angustia y un dolor muy tremendo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a esta mamá, a este papá, a estos abuelos, tíos, todos los que están dolidos con la partida de este bebé, mi Dios. Abrázales fuerte, mi Dios. Abrázales y consuélales, oh Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Gracias por la vida que le permitiste a la pastora de nuestra hermana Emilia. Oh, Señor mío, tuvo muchos días esta mujer y lo más hermoso es que dedicó, Señor, su vida al servicio tuyo. Sabemos que hay fiesta en el cielo, sabemos que ella ya está en un lugar de reposo y que nuestro consuelo es que un día le vamos a volver a ver, un día nos vamos a conocer todos, mi Dios, y vamos a gozar por una eternidad. Gracias por la vida de nuestra hermana Emilia. Gracias por ese espíritu de oración que has puesto en mi hermana. Gracias porque tal vez, como dice ella,
que su pastora era una guerrera y Señor enseñó y creó a una mujer guerrera como nuestra hermana Emilia. Gracias, oh Dios amado, bendecimos la vida de nuestra hermana Emilia y te damos gracias, oh Dios, por toda la vida que le prestaste a la pastora, que sabemos que será recompensado todo su trabajo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, mis amados, Dios te bendiga, cuñada, Dios te bendiga. Good morning por la mañana. Saludos allá hasta por Arthur, Texas. Y bueno, Dios te bendiga, Chayito. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y gracias por tus palabras. Gracias por confortar aquí a nuestra hermana. Y bueno, bendiciones para todos, dice Chayito. Dios te bendiga. Conrado, Dios le bendiga, don Conrado. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga a todos, dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Que así sea, don Conrado. Todas las bendiciones para nuestros hermanos que están aquí conectados con nosotros. Y bueno, mis amados, gracias, hermana Noemí. Bueno, vamos a ver aquí el versículo 1 y 2 de la medición del templo, que el templo va a ser medido y vamos a hablar un poquito de este templo en el cual ahorita no existe, pero que hay profecías de que va a volver a existir este templo. Así que estoy viendo allí, sí, dice aquí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que estaba fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad, dice santa, 42 meses. Estamos hablando de 42 meses, estamos hablando de 3 años y medio, hermanos. Así que dice aquí que va a haber un templo, algo que no existe, mis amados, pero que va a existir en la gran tribulación. Y dice aquí, es probable que el ángel fuerte del capítulo anterior sea quien sigue tratando con Juan. Entonces me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si tenemos en cuenta, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis, fue escrito alrededor de 90 años después de Cristo, mis amados. Fue escrito el libro del Apocalipsis. Acuérdese que estaba el apóstol Juan allá en la isla de Pasmos y que allá, se escribió apenas el libro del Apocalipsis, 90 años después de que Jesucristo se fue al cielo. Entonces, y que el templo de Jerusalén fue destruido 70 años después. Jesucristo lo profetizó allá en Lucas, profetizó y dijo, o también cuando ahí en Mateo 24, donde le dicen los apóstoles o discípulos, le dicen, mira Señor, ¿qué no ves estos templos? Mira tan bonitos que están. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces estaba profetizando nuestro Señor Jesucristo que ese templo iba a ser destruido. Y fue destruido 70 años después. Se cumplió la profecía que dijo nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Israel se quedó sin templo hasta el día de hoy. No han tenido templo ya los judíos. Por eso es que una vez había allí un estudio, es una película, parece que dice los que se quedaron, no recuerdo, pero habla del arrebatamiento, que un judío nos está comparando lo de Israel y de la iglesia, lo de Israel y lo de la iglesia, y en estos comentarios dice este judío, este rabino, dice que por eso ellos se visten de negro. Por eso los rabinos, los judíos andan de negro porque están de luto, porque no tienen su templo y ellos anhelan su templo para adorarlo, que siempre lo hemos dicho, hermanos, nosotros tenemos nuestro templo y no queremos nosotros ir a la iglesia y los judíos llorando y anhelando su templo y nosotros que lo tenemos muchas veces no queremos ir. Pero ellos, hermanos, ellos anhelan y lloran todos los días porque quieren su templo, anhelan su templo y alguien va a venir, hermanos, a darles permiso de construirlo y ese va a ser el anticristo. Por eso dice que los engañará, porque vendrá el anticristo a dejarles que construyan su templo. Ahora bien, dice, pensar que en los judíos puedan volver a reedificar su templo en Jerusalén
parece algo imposible el día de hoy, a cómo se ven las cosas, a cómo están las guerras, podríamos decir, no, nunca los van a dejar de hacer o reedificar su templo, pero es verdad que en la actualidad muchos judíos ortodoxos sueñan con esa idea, pero el lugar está ocupado por la cúpula de la roca. En uno de los cultos de la iglesia les preguntaba, ¿saben cuál es la cúpula de la roca que habla aquí? ¿Qué es? Bueno, la cúpula de la roca es cuando usted ve una foto de Jerusalén y se ve una cúpula de color oro. De color oro, siempre que usted toma la foto de Jerusalén, sale esa cúpula. Esa es la cúpula de la roca y ese es un templo musulmán. No es cristiano, es un templo musulmán. ¿Por qué hicieron ese templo ahí? Bueno, cuando Israel fue dispersado, mis hermanos, cuando se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo que le dijo, serás asolada y serás destruida por cuanto no conociste el día de tu visitación. Entonces, mis amados hermanos, cuando Israel fue dispersado y fue destruido todo Israel, desapareció Israel, válgame la redundancia, quienes habitaron Jerusalén fueron los árabes. Ellos fueron los que tomaron Jerusalén y se posesionaron de ella, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, los judíos empiezan a regresar y a reclamar su tierra, que es la Guerra de los 6 días. Cuando empiezan ellos a regresar y a reclamar su tierra, bueno, cuando Israel regresa, ya está ese templo ahí de los musulmanes, la mezquita de Omar, como usted la quiera conocer. ¿Por qué hicieron ese templo ahí los musulmanes? Porque dicen que ahí fue la ascensión de Mahoma, que de ahí Mahoma se fue al cielo y por eso hicieron ese lugar que para los musulmanes es el tercer sitio más sagrado para ellos, el de su templo. Así que, según la tradición musulmana, fue el lugar en el que Mahoma ascendió al cielo y es por lo tanto considerado el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Dice que actualmente está bajo el control musulmán y pensar que los israelitas pudieran llegar a arrebatárselos para construir ahí su templo es inconcebible en el actual ambiente político. Sí lo vemos así, hermano, lo vemos como muy difícil. Usted puede ver en YouTube que ya el pueblo de Israel ya construyeron casi todo, hermanos. Ya está ahí el candelabro, ya está ahí la vestimenta de los sacerdotes, ya están las vacas rojas, ya está todo, hermanos, para armar el templo. Ya está todo. ¿Por qué no lo han logrado? Porque no han logrado pactar la paz. Tienen que hacer la paz los árabes y los de Israel. ¿Quiénes son los árabes? Son los ismaelitas, hermanos, que es la pelea de los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Acuérdese que los dos son hijos de Abraham y pelean la tierra porque a Abraham se le dijo, a ti se te será dada, a ti y a tu descendencia será dada la tierra. Así que los de Ismael pelean hasta el día de hoy ese territorio porque dicen que ellos también son hijos de Abraham, que ellos también, hermanos, les corresponde esa tierra y son los que ahorita tienen Jerusalén. Recordamos en años atrás que Trump agarró su embajada y dijo, no, Jerusalén va a ser capital de Israel. Lo hizo Trump, que su nombre significa trompeta. Entonces, pero hasta el día de hoy, Clinton y Obama quisieron casi lograr la paz. Está a mediación, hermanos, ese pacto entre Israel y los del Islam o los musulmanes o los árabes, como usted me quiera entender, están en planes de paz, hermanos, pero no se ha concretado todo. Decimos y creemos que tal vez se va a concretar cuando llegue el anticristo, es cuando va a terminar todo ese convenio y va a haber paz. ¿Qué es paz? No estamos hablando de paz mundial, estamos hablando de paz entre Israel y los de Arabia. ¿Para qué? Para poder construir su templo. ¿Dónde? Ahí donde está la mezquita de Omar, pero que ahorita vamos a ver que aunque se vea, de siempre hemos dicho, pues ¿cómo la van a tumbar? ¿De qué manera la van a tumbar? No sabemos cómo lo van a lograr, porque para construir el templo hay que quitar ese templo. Imagínense, hermanos,
sin tocar ese templo. Ha habido tanta guerra entre los de Arabia y los de Israel. Ahora imagínense que donde se les ocurra tumbarles ese templo, que otros hermanos dicen que tal vez un terremoto podría ser y podría tumbar ese templo, un terremoto, y de esa manera el pueblo de Israel construir su templo. ¿Por qué se pelea tanto ese pedazo? A veces decimos, pues que lo construyan en otra parte. ¿Qué necesidad hay de que estén peleando y que precisamente quieran que sea en ese lugar? Bueno, es que en ese lugar es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese lugar es donde ahí estuvo el rey David, donde estuvo el tabernáculo del rey David. Ahí en ese lugar estábamos diciendo que ahí está toda la historia, hermanos. Allí está donde también el padre Abraham le dijo al pueblo de Israel, bueno, dejen de claudicar entre dos pensamientos, digan a quién van a adorar. Entonces, ese lugar es muy sagrado, ahí hubo grandes acontecimientos y es por eso que quieren esa área para ellos construir su templo. Ahora, para Dios no es imposible, mis amados. A pesar de que decíamos nosotros, de aquí que construían el templo, si en la historia dice que cuando Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra, y si este templo lo destruyeren, dice, en 3 días lo levantaré. Y dijeron, si nuestros padres duraron 40 años construyendo este templo y tú dices que el tercer día lo vas a edificar. Jesús hablaba de su cuerpo, hermanos. Él era el templo. Entonces, pero lo que estamos diciendo es que nosotros también decíamos, de aquí a que se construya, ya está todo, hermanos. Ahora bien, la semana pasada yo vi un documental, usted lo puede encontrar ahí en YouTube, donde, hermanos, fíjese bien, donde ya están tratando de hacer paz los islámicos y el pueblo de Israel para que hagan su templo. Óigalo bien, ¿por qué? Porque los musulmanes se han dado cuenta de que Jerusalén para ellos en realidad no es algo muy sagrado como para el pueblo de Israel, que muy bien podrían construir su templo y a ellos no los afectaría en nada. Fíjese bien, usted puede encontrar eso allí en YouTube. Entonces, hermanos, ahora en la fiesta de los tabernáculos, por primera vez después de más de 2000 años, hermanos, más de 2000 años, hicieron su primer sacrificio. El pueblo de Israel les dieron permiso de hacer su primer sacrificio con la vaca roja. O sea que ya empezaron a practicar lo que se hacía en el templo. Ya están los sacerdotes de la tribu de Leví busque ahí en YouTube, hicieron su primer sacrificio, hicieron una fiesta enorme, hicieron el sacrificio público, que todos vieran cómo hacen ellos su sacrificio para remisión del pecado del pueblo de ellos, de su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos todavía, hermanos, porque ellos todavía derraman y hacen ese sacrificio por sus pecados, porque ellos no aceptan a Jesucristo. Ellos no aceptan que Jesucristo fue quien pagó por sus pecados y que quitó sus pecados. Ellos no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Por eso ellos quieren seguir haciendo sus sacrificios para redimirse, para limpiarse de todo pecado, como está escrito en la ley. Así que en esta fiesta de los tabernáculos, estos últimos hicieron su sacrificio, dando a entender, hermanos, hay un museo donde usted ya puede ver la mesa de la propiciación, usted ya puede ver allí el altar de bronce, usted puede ver el ábraco, usted puede ver todo está listo, hermanos. Solamente es que les autoricen hacerlo y ellos, pero miren, hermanos, en un 2x3 están pensando si hacerlo de material, así como lo hizo el templo de Salomón con piedra labrada, o si lo hacen con las cortinas, con la carpa, como usted lo quiera entender, como se hizo allá en el desierto. Eso es lo que están viendo ahorita. Si lo hacen en material o si lo hacen en una carpa, para que usted me entienda, para hacerlo inmediato y ellos empezar, que eso se encuentra ya en Daniel, donde dice que les dará permiso de que vuelvan a hacer sus sacrificios nuevamente. Entonces, si esto ya está ocurriendo, hermanos, quiere decir que ya el arrebatamiento está, pero que sea a la vuelta del día. Ya está a la vuelta, hermanos, ya está listo, ya está todo preparado. Solamente es de que hagan la paz y listo, solamente es que les autoricen. Pero cuando este templo ya esté construido, que es aquí,
En el capítulo 11 de Apocalipsis, una, la iglesia no está aquí porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Y dos, esto quiere decir que va a haber un templo en la gran tribulación porque ahorita no hay templo y eso es lo que están arreglando y lo que están intentando lograr. Así que dice aquí, fue el lugar desde que Mahoma ascendió. Muy bien. Actualmente está bajo el control musulmán y a pesar de que los israelitas pudieran llegar a arrebatárselo para construir ahí su templo, es inconcebible en el actual ambiente político. Algunos expertos judíos han investigado recientemente sobre la ubicación exacta del antiguo templo y han llegado a la conclusión de que está localizado, fíjese bien, justo al norte de la cúpula de la roca. Si usted mira ese templo de la roca, hay un espacio como un patio larguísimo, hermanos. Ahí está a un lado y años más para atrás yo escuché que dijeron que lo construyan ahí en el patio, ahí en esa área, que ahí construyan su templo. Entonces probablemente se iba a hacer allí porque dicen que según investigaciones, esa área que dejaron sola, que es como un patio, que está la cúpula y luego está como un patio, dicen que esa es la área donde estuvo el primer templo. Ahí, hermanos, ahí donde Jesucristo les predicaba, ahí donde nuestro Señor Jesucristo, perdón, el primer templo, bueno, sí, porque el otro está, es que este muro de lamentos que está ahí, hermanos, es el templo que les hizo Alejandro Magno, parece el grande, alguien así, fue el que construyó ese templo de los judíos. Pero el primer templo, el de allá, el que construyó Salomón, dicen que está allí en ese patio, allí al norte, que dice aquí, al norte de ahí, de donde está la cúpula de la roca. Entonces dice que esa es la ubicación, dice el área donde sí sería posible reconstruirlo. Según ellos, el atrio del templo coincidiría con la cúpula de la roca, algo que estaría de acuerdo con lo de nuestro texto. Dice aquí, en Apocalipsis dice que el atrio que está afuera del templo deberá ser dejado aparte porque había sido entregado a los gentiles. Esta es una idea interesante, pero no hay nada seguro en ella. Podríamos decir que aquí donde dice este versículo 1, que fue el atrio fue entregado a los gentiles, dice, se podría decir que es ahí donde está la cúpula de la mezquita de Omar. Dice, podría ser que eso es lo que está hablando aquí el Apocalipsis, que ese lugar se les va a quedar ahí, se les va a dejar ahí porque dice, es más, allá mismo Mateo, no, Lucas 21:20 nos dice así. Déjeme lo leo para no equivocarme. Se me vino este texto aquí, Lucas 21:20. Lucas 21:20, déjeme ver si es el texto que quiero, que dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso es lo que dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse y los que están afuera, dice, pero cuando vieres que Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Aquí está, 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y se cree que es esto, donde está ahí la cúpula de Omar, porque ahí entra todo gentil, entra todo el que quiere, hermanos, entra allí a ver esa magna construcción del templo islámico. Así que dice aquí, ¿cómo podrán los israelitas volver a construir su templo allí? Es un misterio. Algunos sugieren que esto tendrá lugar bajo el patrocinio y protección del mismo anticristo. En todo caso, este pasaje nos dice claramente que habrá nuevamente un templo en Jerusalén y por otro pasaje de la Escritura sabemos que será en él donde el anticristo se sentará como si fuera Dios. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo allá en segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, mis amados. Ahí dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía que está diciendo aquí el apóstol Pablo es cuando a mediación, hermanos, de la gran
cuando ya se haya hecho pacto, cuando hayan tenido su templo, y dice allá en Daniel que a mediados se romperá el pacto y ya no los dejará que hagan nuevamente sus sacrificios. Pobre pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo sufren, hermanos? Por más que ellos anhelan y desean su templo, no se les es posible tenerlo. Mire que el anticristo les va a dar permiso de lograr que lo construyan, pero dice que a mitad del tiempo romperá su pacto y él se sentará ahí y quedará que lo adoren como Dios. Y acuérdese que el pueblo de Israel, ellos no adoran a nadie que no sea Jehová Yahvé. Ellos le dicen Yahvé, que no sea nadie que Yahvé al que ellos adoren. Así que nuevamente se van a quedar sin templo. Pero mis amados, estos capítulos están preciosos porque va a continuar, porque hay un templo, pero ahora va a estar en el cielo. Y es de los judíos, hermanos. Acuérdense que la iglesia no tiene templo. Eso es para ellos, porque toda la vida eso se le ha prometido y es lo que ellos anhelan y desean, su templo, porque ellos no son de Cristo. Bueno, hay judíos que son cristianos y ellos también son templo de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hará cesar los sacrificios. Acuérdese lo que le estoy comentando, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y los que están determinados se derrame sobre el desolador. Eso dice Daniel 9:27. Y Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Deuteronomio 12:11 dice, Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y demandará sacrificios para sí mismo el anticristo, tremendo, ¿verdad? Daniel 8:11-12 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando del anticristo, mis amados. Está hablando del anticristo que va a romper su pacto y que nuevamente Israel se va a quedar sin su templo. Y es cuando ellos rompen el pacto, Israel se va a levantar a pelear contra el anticristo y contra todos los que se levanten en contra de ellos. Es que los musulmanes, hermanos, están muy protegidos por el sistema político. Entonces, obvio que se sienten fuertes porque acuérdense que Israel siempre está solo. Ellos solamente dependen de Dios. Solamente es Dios quien los defiende y quien los dice, yo seré tu escudo. Le dijo a Abraham, yo seré tu escudo. Entonces va a romper el pacto y nuevamente se van a quedar sin templo. Pero ahí es donde se va a levantar la guerra y va a ser la última guerra cuando nuestro Señor Jesucristo venga a defender a su pueblo y le reconozcan como su Mesías. Ahí van a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías cuando digan, Jehová, justicia nuestra. Cuando ellos clamen, verán al Hijo de Dios venir en las nubes juntamente con sus santos a defender al pueblo de Israel. Pero mientras tanto, esa es la guerra y ese es el problema que hay ahorita allí en Israel con los de Arabia, que quieren construir su templo, pero está la mezquita. Pero estamos viendo que según estudios, y si usted, voy a buscar ese video que lo vi hace la semana pasada, hablando de Jerusalén, y es un, ¿cómo se llama? Un pequeño documental, y ahí es donde dice que se está viendo la manera de darles permiso al pueblo de Israel que hagan su templo ahí en ese patio que está ahí a un lado de la mezquita, que ya lo están viendo, ya lo están considerando. Y si eso ya está sucediendo, mis amados, es que la iglesia se va en cualquier momento. En cualquier momento la iglesia se va porque nosotros no miraremos la construcción del templo. Nosotros estaremos allá con nuestro Señor Jesucristo. Hermano Natividad, Dios le bendiga, mi amado hermano. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dice, buen día, hermana, gloria a Dios, porque ahora nosotros somos el templo de Jesucristo. Amén, así es. Pero se tiene que cumplir las profecías que están escritas porque Él es la verdad. Amén, hermano, estoy de acuerdo.
completamente de acuerdo. Y Dios te bendiga, Sarita, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenida. Hermana Alma de León, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, hermana, y por estar aquí siempre apoyándonos. Un fuerte abrazo, hermana Alma de León y Sarita, y nuestro hermano Natividad. Gracias por sus palabras, hermano, porque es muy cierto. Todo se tiene que cumplir, aunque nos dé tristeza todo lo que va a pasar, pero sabemos, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, oren por Jerusalén, oren por la paz de Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que se va a cumplir y los judíos son nuestros hermanos. Acuérdense que dice, de los judíos vendrá la salvación. Entonces, de ellos nos dieron al Mesías. Ellos nos dieron al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos, verdad? De que por ellos hay un Mesías y que por ellos hay un Salvador. Entonces, pues gloria a Dios por ello. Entonces, eso es lo que está sucediendo, hermanos. Y si se llega a cumplir y se le dice a Juan, mide el templo, pero el patio no, ese ha sido entregado a los gentiles. Y podríamos decir, según estudios, que es donde está la cúpula, ahí la roca, que ese es el lugar de los gentiles y se les ha dado, o sea, ahí se va a quedar, no se les va a quitar. Entonces el templo se construiría ahí a un lado. Y dice, sino que también a los adoradores, ¿quiénes son estos? No lo sabemos, pero quizá representan al futuro remanente de Israel que adorará a Dios en el templo reconstruido. Y en este caso, el hecho de medirlos puede tener que ver con saber cuántos y quiénes son. En cierto sentido, se establece un contraste entre estos que adoran a Dios en su templo y aquellos que más adelante serán representados adorando a la bestia. Dios mide a los adoradores, a quienes para saber quiénes son suyos, y más tarde la bestia hará algo parecido al fin de sellar a los que son suyos. Fíjese que Dios dice, mídeme cuántos son los que están aquí, cuántos son los que van a estar adorando en el templo, y el anticristo va a hacer lo mismo, hermanos. Dice Apocalipsis 13, 15 al 17, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número del nombre. Así que dice, tal vez debamos asociar esta acción de medir a los adoradores aquí con el sellado de los 144,000 sellados. ¿Se acuerda de ahí de Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que ya lo vimos? Tal vez podría ser que esos que van a medir son los 144,000. Dice, en cuanto al orden de medir el templo, es curioso que después de hacerlo, Juan no nos proporciona ningún dato estadístico. Por lo tanto, el propósito de esta orden divina debía ser otro. Quizás Dios quería comprobar el estado de la construcción del templo y de lo que ahí se hacía, o tenía la finalidad de marcarlos para perseverarlos antes de sus juicios. En este último caso, Dios estaría reconociendo como suyo aquello que había sido medido y se comprometería a cuidarlos. Esta última idea sería confirmada por un pasaje similar que encontramos en el profeta Ezequiel. Él también tuvo una visión en la que se le manda medir el templo en Jerusalén, y ese significado que después de hacerlo, la gloria de Dios llenó el templo y estableció el lugar ahí de su trono. Si usted ha leído o pueda leer, hermanos, ahí es Ezequiel capítulo 40, 41, 42 y 43. Ahí Ezequiel ve la profecía, ve esto de la construcción del templo, dice, ve y mide, y ve y mide, y ve y mide. Le dice al pueblo, a Ezequiel que mida. Y aquí dice el comentarista que tal vez no es de medir el templo, la construcción, es de medir al pueblo, de medir. Acuérdese que el Señor tiene el día y la hora y cuántos son los que van a ser salvos. Dios es exacto, hermanos, y Dios le gusta medir todo, le gusta ser exacto como un buen arquitecto. Así que dice que tal vez aquí los va a medir de que sean los que él marcó,
su sello, los que les puso su sello en la frente, porque dice allá en el capítulo 13 que el anticristo va a hacer lo mismo. Él también va a sellar a los que son suyos. Así que se le dio esta vara, acuérdese lo que dice allá en Salmo 23, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, tal vez los va a medir en cuestión de su manera de ser, de que si son dignos o que ya ve que ellos, hermanos, si no eres de tal tribu, tú no puedes entrar al templo, si tú no perteneces a tal tribu, tú no puedes, o sea, ellos tienen todo, hasta el día de hoy ellos tienen todo eso y que les dijo el Señor, y lo harás por estatuto perpetuo, así que ellos siempre, hermanos, siempre van a hacer eso porque es una orden de nuestro Dios. Así que aquí vemos la reconstrucción del tercer templo, que como decimos, al finales de la última guerra mundial fue destruido todo y Israel desapareció, pero en 1948 Israel regresó y reclamó su tierra. Entonces ahora lo vemos aquí y es lo que están pidiendo y es el trato que están haciendo una y otra vez. Estaba escuchando, parece que al hermano Bolain, es decir, que tal vez, parece que fue el hermano o al hermano Agapito, no recuerdo, pues es que escucho mucho de escatología, pero dice que tal vez el nieto, el yerno de Trump, sea el quien logre la paz, sea quien logre que se construya el templo, porque él es el que ha hecho más, él es el que lleva bien avanzado ese pacto de paz, el yerno de Trump, que significa, hasta dan el significado de su nombre. A ver si lo busco nuevamente para darle el significado del nombre del yerno de Trump, que es bíblico. Entonces, dicen que él ha logrado mucho, que los islámicos Israel casi lleven a la mitad firmado de todos los del pacto y que tal vez él logre, fíjese bien, que se vuelva, que logren completamente la paz y se construya el templo. También dicen que probablemente Trump regresará a la presidencia. Así se dicen los escatólogos, ¿verdad? Trump, acuérdese que significa trompeta. Y bueno, y se escuchará la trompeta, dice la palabra de Dios, y se oyó una voz como de trompeta. Entonces, hablando también de nuestro Señor Jesucristo, entonces dicen que tal vez, según las estadísticas, Trump pueda regresar a la presidencia y que su yerno complete la paz de Israel y de los de Arabia, los árabes, y así puedan lograr construir su templo. Todo eso es lo que se está ahorita viendo, que probablemente no es un hecho, es según las estadísticas, según cómo ven que se está moviendo todo, dicen que probablemente esto suceda. No está todo dicho, no es de, así va a ser. No, es según cómo se están viendo las cosas y cómo se está manejando todo, probablemente eso suceda. Entonces, pero la iglesia se va con Cristo, hermano. Nosotros tenemos nuestro templo, esto es de Israel, y dicen que ese lugar que fue entregado a los gentiles tal vez es ahí donde está la mezquita, que ahí se va a quedar porque fue entregado. Dice, eso no lo midas, eso ahí déjalo. Eso fue entregado a los gentiles. Entonces, el templo se va a hacer ahí a un lado donde está ese patio y ahí dice aquí, yo también, dice nuestra hermana Sara, yo también ya había leído eso, pero solo Dios sabe. Así es, pues todos especulamos, ¿verdad? A cómo se va moviendo las cosas, podríamos creer que es así, que Trump regresará, ¿verdad? Y que su yerno terminará, su yerno es judío, y que terminará todos esos trámites. Entonces, pues son estadísticas, hermanos, que los teólogos y los escatólogos, ellos que conocen bastante los tiempos y conocen la Biblia y conocen mucho de política, pues esos son los comentarios que ellos hacen. Así que lo que sí le digo, que este templo será medido. Y será medido, hermanos, en cuestión de que si son dignos de estar ahí. Si no se encuentra digno, no entrará. No entrará. De eso hay una predicación ahí en YouTube que nosotros dimos en cuestión de los gentiles y del ábraco y que no pueden entrar más adentro. Nos dedicamos completamente a eso, a lo de los gentiles, que será hollada y entregada. Ahí está en YouTube esa predicación donde explicamos más quiénes son los gentiles, cómo será la medida. Aquí no se está hablando de que se mida el templo como en Ezequiel. Aquí se está midiendo a las personas
que estarán ahí y que entrarán en el templo a hacer los sacrificios. Probablemente son los 144,000 sellados que se van a medir a ver si son dignos de entrar y participar, como a nosotros igual, hermanos. A nosotros igual, Dios nos está midiendo, dice que estamos en una balanza y un día también daremos cuentas a nuestro Dios y también seremos medidos. Así que, bueno, voy a dejarle aquí porque ya siguen los 2 testigos y ese ya es otro tema. Ya los 2 testigos van a profetizar, ya se va a pasar esto del templo y vamos a entrar a lo que son los 2 testigos. ¿Qué van a profetizar? ¿Qué van a decir? ¿Por qué les van a dar muerte? Entonces, eso es lo que vamos a ver el viernes. Si Cristo aún no ha venido, pues aquí estaremos el viernes a las 8:30 de la mañana. Acuérdese que si usted nos encontró por YouTube, bueno, búsquenos en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Ahí búsquenos. Y si nos encontró en Facebook, bueno, y dele allí, dele me gusta. ¿Para qué? Para que Facebook le esté notificando cuando nosotros estemos transmitiendo. Y si quiere volver a escuchar alguna enseñanza, bueno, búsquenos allá en YouTube, CC El Buen Pastor. Suscríbase ahí, hermano, suscríbase para que haya suscriptores y después también nos den la oportunidad de transmitir por YouTube. Así que CC El Buen Pastor y Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor en Facebook. Así que y lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Si Cristo no ha venido, pues seguiremos haciéndolo. Yo creo que hasta que Cristo venga y seguiremos con este tema de los 2 testigos este próximo viernes. Así que permítame orar por usted, mi hermano, que usted tenga un excelente día, que Dios le capacite, Dios le dé gracia y sabiduría en su trabajo, le guarde y le permita regresar con bien y bueno, podamos seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. No se canse de alabar a Dios. Cristo viene pronto, Maranata. Cristo viene pronto y ya está todo por terminar, hermanos. Ya está como cuando decimos, ya está llegando al final, ya todas las piezas del rompecabezas, todos ya se están poniendo en su lugar. Solo falta la última pieza, el anticristo. Falta la última pieza, pero ya está casi todo armado, el rompecabezas, para que culmine todo esto de este mundo que ya está lleno de violencia, ya está lleno de tanta maldad y que es necesario que Cristo venga a poner orden. Es necesario que venga ya aquí ¿cómo se podría decir? El gobierno que dice que con vara de hierro, pondrá su gobierno aquí nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y gracias por quedarse con nosotros aquí hasta el final. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Bendecimos la vida de nuestros hermanos que están conectados aquí y por aquellos que en el transcurso del día van a escuchar esta enseñanza. Te pido que tú les bendigas grandemente, oh Dios amado. Bendecimos en el nombre de Jesús su entrar y su salir. Bendecimos, oh Dios, sus hogares. Bendecimos sus trabajos. Bendecimos sus hijos, oh Dios amado, porque las bendiciones son grandes para con nosotros, mi Dios. Padre mío, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a nuestros hermanos, que tú les des la gracia y la sabiduría para que hagan sus trabajos y puedan, Señor mío, encontrar gracia ante sus patrones. Ayúdalos, oh Dios, que mientras ellos estén trabajando, tú guardes de su hogar, tú guardes de sus hijos que están en la escuela, que están en sus trabajos, guarda de sus hijos, mi Dios, protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, envía tus ángeles a que acampen alrededor de cada uno de tus hijos y les permitan regresar con bien a casa. Te doy gracias, mi Dios amado. Si mis hermanos tienen algún planes que hacer el día de hoy, te pido en el nombre de Jesús, oh Dios amado, que tú les des la gracia y la sabiduría para hacer todos los planes que ellos han hecho para el día de hoy y puedan terminar con bien su día, puedan darte gracias por un día más de vida. Señor, en esta hora, si alguien está enfermo, si alguien, Señor, necesita de un milagro, te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora. Enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de milagros. Para ti nada es imposible, para ti todo es posible, mi Señor y Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que te seas tú, mi Dios.
sé tú obrando en ese cuerpo enfermo, sé tú obrando en esos riñones, en esos pulmones, en ese corazón, sé tú obrando, mi Dios, tú haces milagros, solamente hay que creer, porque tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pon esa fe ferviente, pon esa fe sobrenatural para que crean que en tu nombre, Señor, en tu nombre van a ser sanados, en tu nombre recibirán ese milagro. Y Padre, todo está de que crean y será hecho. Te alabo en esta hora y te doy gracias en nombre de Jesús. Limpia todo, Señor, vía de sangre, toda hipertensión, todo aquello que se necesite, tus hijos, oh Dios, Padre mío. Yo sé que tú eres su sanador porque tu palabra dice que en tu llaga fuimos nosotros curados. Tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores y en la cruz del Calvario tú pudiste decir, hecho está, consumado es. Tu sanidad está hecha, tu milagro está hecho. Solamente cree y recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret y será hecho. Te alabamos en esta hora y te damos gracias, mi Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Ay, Dios te bendiga. A Joana Aguilera, nuestra hermana Eva Torres, dice, pido oración por mi hija Pamela, ya que está enferma, tiene principio de neumonía. Hermanos de Dios estamos. Amén. Señor, te pedimos en esta hora por Pamela. Sabemos, oh Dios, que para ti nada hay imposible. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú quites, oh Dios amado, toda neumonía que está en el cuerpo de esta muchacha. Mi Dios, para ti nada es imposible, Padre eterno. Enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de sanidad. Limpia esos pulmones, limpia esas vías, oh Dios amado, respiratorias. Y Señor mío, que Pamela reciba la sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús, que crea tus promesas, que crea en ese Dios de sanidad y que reciba su sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios te bendiga, Eva. Dios te bendiga, Joana Aguilera, Ludy, Claudia, todos los que nos acompañaron hasta estos momentos. Gracias por quedarse con nosotros hasta esta hora. Les deseo un excelente miércoles, un excelente día, mis amados. Y si Cristo aún no ha venido, bueno, nos vemos primero Dios el viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Les envío un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y que tengan un excelente día. Dios les bendiga.